Cuando Juan, un hombre común de vida corriente y sin grandes sobresaltos, se despertó un martes por la mañana, jamás habría imaginado que aquella jornada marcaría un antes y un después en su existencia. Mientras sorbía el primer café del día, aún adormilado, abrió la aplicación bancaria en su teléfono, casi por costumbre, como tantas otras veces. Lo que vio entonces le heló la sangre. Allí, en su cuenta corriente, aparecía una cifra inusitada: 125.000 euros. Un ingreso de 6 cifras que no correspondía a ningún salario, devolución ni transferencia conocida. No había descripciones, ni referencias, ni un nombre que explicara ese inesperado abono. Por un instante pensó que se trataba de un simple error bancario, uno de esos casos que a veces circulan por las noticias, en los que un fallo informático genera entradas fantasmas en las cuentas. Su primer impulso fue pensar que desaparecería tan pronto como hubiera llegado. Sin embargo, algo en su interior empezó a encender una chispa de inquietud. Movido por la incertidumbre, Juan decidió contactar de inmediato con su banco. Tras interminables minutos de espera, con la música repetitiva retumbando en el auricular, finalmente una operadora respondió. Su voz temblaba al explicar lo que había sucedido. La respuesta que recibió no hizo sino aumentar su desasosiego. Señor González, ese ingreso no figura en nuestro sistema como error. Es un depósito validado. No se trataba entonces de un simple fallo pasajero. El dinero había sido autorizado por los sistemas del banco. La operadora recomendó no mover ni tocar esa suma y sugirió que podría haber consecuencias legales. Juan sintió un vuelco en el corazón. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Era acaso producto de algún delito? ¿Podría estar en medio de una trama criminal sin saberlo? Aquella noche, el sueño fue imposible. La mente de Juan se convirtió en un torbellino de dudas y temores. Cada escenario posible desfilaba en su imaginación: devolver el dinero, buscar un abogado, denunciarlo a la policía o, en la más peligrosa de las tentaciones, gastarlo. Porque esa cantidad podía cambiarle la vida: pagar la hipoteca, saldar deudas, vivir sin preocupaciones durante años. Pero algo más profundo lo detenía. No era suyo y sabía que, si daba un solo paso en falso, las consecuencias podrían ser desastrosas. La ética y el miedo libraban una batalla en su interior. A la mañana siguiente, la sospecha de un hackeo comenzó a tomar fuerza. Revisó con meticulosidad cada transacción, cada acceso, cada correo recibido. Todo parecía en orden. Como medida extra, contactó a un especialista informático que analizó su red doméstica y sus dispositivos. No encontraron rastro de intrusión. Si alguien había entrado en su cuenta, lo había hecho con una pericia extraordinaria. Los nervios crecían y el enigma permanecía. Y entonces llegó el golpe que cambiaría todo. A media mañana, 2 agentes del FBI tocaron su puerta. Se identificaron con credenciales impecables. Estamos investigando transferencias sospechosas vinculadas al lavado de dinero y financiamiento ilícito. Necesitamos hablar con usted. En ese instante, el mundo de Juan se desmoronó. El miedo se apoderó de cada célula de su cuerpo. No era solo un error o un hackeo, ahora era una investigación federal. De forma cortés pero firme, lo invitaron a acompañarlos a prestar declaración. Durante el interrogatorio le preguntaron si conocía el origen de los fondos. Juan, con voz sincera, respondió que no. Analizaron su vida, ingresos, hábitos, relaciones. No hallaron nada que justificara aquella transferencia, pero la sospecha se mantenía. Si no era culpable, ¿podría ser una víctima? Los agentes barajaron entonces la hipótesis de un error contable internacional o, más inquietante aún, una maniobra de mafias que utilizaban cuentas de ciudadanos inocentes para blanquear dinero. Con su consentimiento, el FBI y el banco iniciaron un análisis forense de su cuenta. Examinaron cada detalle: movimientos, patrones de uso, correspondencia electrónica. Juan se sintió vulnerado, pero comprendía que era necesario. Durante días, la ansiedad fue su compañera constante. Recibía llamadas de agentes,
Le hacía preguntas repetitivas, dormía mal, comía peor, su rendimiento en el trabajo cayó, su familia notaba el cambio y las preguntas comenzaban a acumularse. Una semana después, un rayo de esperanza. El banco, en colaboración con el FBI, identificó que el ingreso había sido realizado desde una cuenta en Dubái vinculada a una empresa fantasma. El origen del dinero era una red de bots y servidores falsos, típicos de esquemas de lavado. Juan parecía ser efectivamente una víctima atrapada en una operación internacional, pero la calma no duró mucho. Otros 8 casos similares aparecieron en distintos países. Una persona, que sí había utilizado los fondos, había sido arrestada. Juan se preguntó qué habría pasado si no hubiera alertado a tiempo. ¿Estaría ahora tras las rejas? La idea le helaba la sangre. El FBI le propuso entonces firmar una declaración formal que lo exonerara, siempre que se demostrara que no había actuado de forma deliberada. Con su abogado prepararon cuidadosamente el documento. Parecía que el caso se encaminaba hacia una resolución favorable, pero el destino tenía preparado otro giro inesperado. Los agentes descubrieron un detalle inquietante. Pequeñas transacciones en otra cuenta vinculada a Juan realizadas varios meses atrás. Pagos mínimos, apenas perceptibles, provenientes de diversas plataformas de venta online. Al analizarlas en profundidad, surgieron conexiones con usuarios sospechosos, perfiles que aparecían en investigaciones abiertas por fraude y phishing internacional. No eran sumas que pudieran levantar una acusación directa, ni pruebas contundentes que señalaran a Juan como culpable, pero sembraban una duda peligrosa. ¿Había sido, sin saberlo, un engranaje en una red criminal? ¿Podría eso empañar toda su defensa? ¿Estaba su libertad pendiendo ahora de un simple tecnicismo? El corazón de Juan volvió a encogerse. Lo que creía que era el principio del fin de su pesadilla se transformó en un nuevo abismo. Él sabía que era inocente. Sabía que esas pequeñas transacciones eran simples ventas de artículos de segunda mano, productos domésticos que cualquier ciudadano corriente podría poner en línea. Pero en el papel frío de un uniforme forense bancario, los hechos pueden adquirir otro matiz. La pregunta ya no era si había movido dinero ilícito de forma consciente, sino si podría demostrar que cada euro recibido tenía una explicación legítima. La balanza de la justicia podía inclinarse en su contra por la más mínima omisión. Con el pulso acelerado y la mente en alerta máxima, Juan y su abogado redoblaron esfuerzos. Se sumergieron en un análisis meticuloso de registros de venta, revisaron facturas antiguas, cotejaron correos de confirmación y buscaron rastros digitales que corroboraban la naturaleza legítima de cada micropago. Cerraron cuentas que Juan no utilizaba desde hacía años, actualizaron todas las contraseñas, activaron nuevas medidas de seguridad en sus dispositivos. En paralelo, solicitaron al banco una auditoría exhaustiva que certificara que su perfil financiero carecía de movimientos sospechosos más allá de ese pequeño y difuso patrón. El miedo era constante. Por las noches, Juan apenas dormía. Se preguntaba una y otra vez, ¿y si la interpretación de un investigador me señala como culpable? ¿Y si un fiscal con exceso de celo decide arrastrarme a juicio? ¿Y si mi vida se desmorona por una sospecha injusta? Era un terror silencioso, el de verse atrapado en una maquinaria legal que, aunque bien intencionada, puede ser implacable con los inocentes. Pasaron 2 largos meses, un periodo en el que Juan apenas vivía. Trabajaba a medias, evitaba reuniones sociales, sentía la presión constante de tener a la ley respirándole en la nuca. Cada llamada telefónica, cada correo inesperado le disparaba el corazón. La ansiedad era su compañera constante, y en el trasfondo la amarga reflexión. En un mundo hiperconectado, cualquiera puede verse envuelto, de la noche a la mañana, en una pesadilla burocrática sin haber cometido crimen alguno. Finalmente, cuando la angustia parecía haber calado hasta los huesos, llegó la esperada resolución. Una mañana, en su bandeja de entrada, encontró un correo del agente a cargo de la investigación.
El texto era escueto, formal, pero definitivo. Tras un análisis exhaustivo, se concluye que no existen pruebas de que usted haya participado de manera consciente en actividades ilícitas. Su papel en los hechos ha sido considerado pasivo. La investigación se cierra sin cargos. Juan se quedó inmóvil frente a la pantalla, los ojos empañados, el cuerpo temblando. Respiró hondo, como si expulsara meses de miedo acumulado. Estaba libre, no habría juicio, no perdería su nombre ni su vida por un malentendido y, sin embargo, las cicatrices de la experiencia eran profundas. La confianza ciega en los sistemas financieros, en la estabilidad de la vida cotidiana, había desaparecido. Había aprendido, de la peor manera, que un simple depósito inesperado podía ser la puerta a un infierno legal y emocional. Hoy Juan vive con una cautela que jamás imaginó necesaria. Revisa cada movimiento en sus cuentas con minuciosidad obsesiva. Desconfía de cada correo, por inocente que parezca. Protege su identidad digital con celo extremo. No deja pasar ningún detalle. Ha aprendido que, en la era del dinero digital y las redes criminales invisibles, ningún ciudadano está realmente a salvo. Que detrás de lo que parece un simple error bancario puede conectarse a una red criminal de proporciones globales. Y que el desconocimiento no es defensa suficiente ante un sistema que no perdona. Por eso ahora comparte su historia, para advertir a otros, para que nadie más pase por lo que vivió él. Para que cualquier persona que despierte una mañana y encuentre dinero que no esperaba, piense dos veces antes de celebrarlo. Porque en este mundo moderno, ningún depósito inesperado es motivo de alegría. Puede ser el inicio de la peor pesadilla de tu vida. Si te ha impactado esta historia y quieres descubrir más casos reales de fraudes digitales, errores bancarios o crímenes financieros que comienzan con un simple clic, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Juan? ¿Te habrías atrevido a gastar ese dinero o habrías llamado al banco de inmediato? Gracias por acompañarme en este relato tan intenso. Nos vemos en el próximo video, donde una vez más te contaré historias reales que demuestran que, en el mundo del dinero digital, lo inesperado puede ser mucho más peligroso de lo que te imaginas. Hasta la próxima.